Bien, y vamos a dar a conocer precisamente los 8 binomios de los 9 que habilitó el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a indicarles que primero se aprobó la habilitación de las candidaturas presentadas por los partidos políticos y alianzas en la siguiente orden. Partido de Acción Nacional Boliviano, Ruth Nina, candidata a la presidencia; Leopoldo Richard Chuy, candidato a la vicepresidenta; el Movimiento al Tercer Sistema, Félix Pazzi Paco, candidato a la presidencia; Lucila Mendieta Pérez, candidata a la vicepresidenta; Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, Juan Evo Morales Ayma, candidato a la presidenta; Álvaro Marcelo García Linera, candidato a la vicepresidencia, según manifestó. Asimismo, la presidenta Choque prosiguió que el Tribunal Supremo Electoral aprobó los binomios del Movimiento Nacionalista Revolucionario con Virginio Lema y Fernando Untoja; Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa y Gustavo Pedraza; Unidad Cívica Solidaridad, Víctor Hugo Cárdenas y Eric Peinado; Bolivia dice no, 21F, Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez; y el Partido Demócrata Cristiano con Jaime Paz Zamora y Paola Barriga. Sin embargo, se dispuso la inhabilitación de la candidatura al cargo de la vicepresidencia de la siguiente organización política: Frente para la Victoria, Israel Franklin Rodríguez Calle, candidato a la presidencia, y Ariel Humberto Hurtado Paz, candidato a la vicepresidencia. Después de conocido precisamente la habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera, el defensor del pueblo, David Tezanos, se refirió precisamente a esta resolución o fallo y pidió calma, pidió un poco de fraternidad más bien, en vez de confrontaciones y violencia. La Defensoría del Pueblo, ante el fallo del Tribunal Supremo Electoral que habilita las candidaturas de los binomios presidenciales para las elecciones generales, hace un invocatorio. Debe reconocerse el contexto en el que se encontraba el TSE, con presiones de dos posiciones que hacen a quienes no estaban de acuerdo con la habilitación de candidaturas y a quienes sí, y que cualquier fallo del órgano electoral hubiera sido objeto de controversia y conflicto. Quienes observan jurídicamente el fallo del TSE tienen el derecho de activar las vías de impugnación, agotar el derecho interno para acudir a instancias internacionales si así lo consideran. Ya existía el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que fundamentó el control de convencionalidad e interpretó la aplicación preferente de los derechos políticos, no solo para las candidaturas a presidente y vicepresidente, sino también a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales. Hay que reconocer que las resoluciones del TCP y del TSE mantienen las fuerzas políticas del país, no restringen ningún derecho político. Las dos disidencias del fallo, el respeto a la disidencia y a los 4 votos a favor, dan fe tanto de la compleja situación como de la autonomía e independencia del órgano electoral plurinacional por encima de las presiones. La Defensoría del Pueblo, como ente de mediación en conflictos, coincidiendo con otras expresiones, invoca incólume a la paz. Bolivia vive democracia, las organizaciones políticas han logrado alianzas, han sido habilitadas las candidaturas presentadas por los delegados acreditados ante el TSE conforme a norma, y es el pueblo que, como titular de la soberanía, elegirá a sus gobernantes. Uno de los grandes desafíos de los actores y líderes políticos es el llamado a la no violencia, más allá de cualquier situación, resguardando la vida y la paz para el pueblo, así como la economía del país, discutiendo programas de gobierno. El policía que perdió la vida al trasladarse a escoltar una movilización de protesta en funciones de resguardo y seguridad deja en evidencia lo vulnerable que es la vida en situaciones de movilizaciones humanas y lo menesteroso que es el llamado a precautelar el bien de todos y a prescindir de la violencia. El diputado Edgar Montaño ha manifestado de que el movimiento al socialismo ha tomado con tranquilidad la habilitación de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Tranquilos porque habíamos hecho muy bien la revisión de los 17 requisitos que solicitó el Tribunal Supremo Electoral. Entonces revisamos una y mil veces para no equivocarnos y para que
la militancia del movimiento al socialismo no nos reclame tampoco, por lo tanto lo hemos tomado con tranquilidad porque habíamos cumplido con toda normativa que exigió el Tribunal Supremo Electoral. Algunos los opositores del movimiento dicen que fue un fraude esto que solicitado el movimiento. Bueno, lo que ellos quieren es ganar las elecciones sin el voto del pueblo. Eso tampoco se va a poder darles todos sus gustos. La población, los periodistas, los curas, los intelectuales murieron por el voto del pueblo. Y entonces eso es lo que no quieren. Al revisar, al conjeturar, al decir que no deberían de haberse habilitado, entonces ¿con quién van a ir a elecciones? No hay ni uno de izquierda ahí, ni siquiera de centro, todos son oposición, y ninguno ha presentado una agenda de trabajo. Entonces vemos nosotros que lastimosamente la oposición se ha quedado en el siglo XIX y no ha transformado liderazgos, sigue mostrando los mismos rostros. El Comité Cívico ha adelantado sus movilizaciones desde anoche. ¿Cree usted que deberían anular esas movilizaciones que van a realizar? El Comité Cívico se ha vuelto punta de lanza de la extrema derecha. A ver, ¿cuál es el beneficio para los ciudadanos que saque y pare el motor económico de Latinoamérica? Santa Cruz es el motor económico. 27 millones de dólares es lo que pierde por día de paro. ¿Y cómo es que reclamaba que no se pague el segundo aguinaldo el señor Fernando Cuéllar? Y ahora va a parar. Es decir, ¿hay plata o no hay plata? ¿O cuál es el concepto que tiene de economía el señor Fernando Cuéllar? Quieren entrar a la fuerza, a administrar el gobierno central sin idea de Estado y sin que vaya la gente al voto popular el 2019. Ellos quieren inhabilitar a un binomio que legalmente ha estado constantemente luchando por las fuerzas sociales y claro, si lograban estos señores inhabilitar, ¿con quién se iban a enfrentar? Se iban a repartir entre puro extrema derecha, porque nadie más queda de la izquierda en estos 8 que han sido habilitados. Por lo tanto, es el miedo a las urnas, es el miedo al voto del pueblo. Y el diputado Eric Morón ha manifestado que Papá Noel nos ha dado se vistió de azul y que ha dado un mal regalo a los bolivianos. Y junto a Luis Felipe Dorado piden la unificación de la oposición para enfrentar esta situación. Hoy debemos unirnos para defender la democracia de nuestro país. Más allá de los colores, de las ambiciones políticas y personales, debemos recuperar la democracia para Bolivia y recuperar la grandeza para Santa Cruz. ¿Se adelantó el regalo del MAS? Bueno, el Papá Noel se ha vestido de azul, parece, porque este es un regalo, un mal regalo que atenta el derecho democrático a elegir que tuvo el pueblo boliviano el 21 de febrero. Se ha vulnerado lo más importante en el elector, que es su voto universal. Un gran regalo, una gran medida que nos dieron en su momento, hoy prácticamente no vale nada y va a haber un despilfarro de unas primarias forzosas, precisamente como se veía venir para inscribir a los candidatos anticonstitucionales, que son el señor Evo Morales, Álvaro García Linera. Hoy debemos estar unidos todos, más allá de los colores, más allá de las ambiciones personales, políticas o cálculos, y debemos alzar nuestra voz cívica en las calles para defender la democracia. ¿Qué hacer de aquí en adelante? De aquí en adelante tenemos que buscar la unidad. Esperemos que todas estas rencillas políticas que han habido para las primarias, para las elecciones nacionales, no nos enfoque en otro camino que no sea el de defender la democracia y recuperarla para nuestro país. ¿Qué debe pasar con los vocales que vieron? Bueno, está clarísimamente cuál ha sido el influjo político. Hoy ya sabemos por qué la renuncia de los vocales. Hoy ya sabemos por qué el día de ayer forzosamente se han tenido que elegir nuevos vocales para el Tribunal Supremo Electoral. Hoy nos damos cuenta por qué la renuncia de la secretaria general del Tribunal Supremo Electoral, del director jurídico. Entonces hay una muestra clara. Es más, existe una denuncia ya en los medios de comunicación de la vocal Sandoval, que dicen que han recibido presiones
del oficialismo, del legislativo y también de algunos opositores. Entonces, esta muestra clara, no es necesario adivinar de por qué nos estaban metiendo todos a unas primarias innecesarias. Y era precisamente para recibir esta noticia anticonstitucional de que se iban a viabilizar las candidaturas del señor Evo Morales y Álvaro García Linera. El pueblo es el poder constituyente y eso ya es cosa juzgada. El pueblo boliviano ha definido que Evo Morales y Álvaro García Linera no sean candidatos. ¿Cómo se la van a creer de que el pueblo va a aceptar de que el poder constituyente sea vulnerado hoy en día con unos tribunales chutos como el Tribunal Electoral o como el Tribunal Constitucional? Es inaceptable de que vengan estos dos tribunales a querer violentar el poder constituyente. Esto es cosa jugada. Evo y Álvaro no pueden ser candidatos y es necesario que el pueblo boliviano salga a las calles. Aquí yo convoco a la unidad del pueblo boliviano para defender la democracia. Todos tenemos que salir, estamos obligados a salir a defender la democracia. Mientras no tenemos Motún, mientras Argentina nos rebaja la economía al 50% la compra del gas, mientras nosotros no tenemos el hub de Viruiru, no tenemos cosas, nos está envolviendo en política Evo Morales y este gobierno, sin embargo hay cosas más importantes para el país. Aquí el poder constituyente no puede ser vulnerado. Es lo mismo que decir que un cura venga a cambiar la Biblia, imposible. La Biblia no se cambia. Entonces aquí está claro, todos tenemos que unirnos contra este régimen para que no sea violentada la constitución política del Estado ni la democracia. No queremos tiranía, queremos democracia. ¿Qué debe pasar con los vocales que aprobaron este binomio? Estos vocales que han aprobado este binomio, para mí son los más malos de la historia de este país. Quieren decir dos son buenos y los otros son malos, todos son malos. La institucionalidad del Tribunal Electoral es mala. Tienen que ser procesados en un futuro. Cuando salga Evo Morales, estos vocales tienen que ser procesados. No van a decir que unos son buenitos y otros son malitos. No, todos son malos. Porque no van a decir al pueblo boliviano de que dos se salvaron con este tema. Imposible. Aquí tiene que hacerse la justicia y esta gente tiene que ser procesada en un futuro. Y el gobernador Rubén Costas, en conferencia de prensa esta mañana, ha manifestado que el Tribunal Supremo Electoral ha revocado ilegalmente el voto del 21 de febrero de 2016 y obviamente que llama también a continuar con las movilizaciones. Ante la resolución del Tribunal Supremo Electoral por la que habilita la candidatura a las elecciones primarias para las elecciones generales del actual presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, como presidente del Movimiento Demócrata Social, quiero hacer la siguiente declaración. La acción del Tribunal Supremo Electoral constituye la revocación ilegal de un ejercicio de derecho de la ciudadanía boliviana que el 21 de febrero dijo no a esta habilitación. Este acto de derecho, ejercido por los ciudadanos a través de un referéndum, resulta vinculante para todas las autoridades del Estado. La lamentable decisión del Tribunal Constitucional de interpretar la Constitución al servicio del MAS no anula de ninguna manera la decisión vinculante de 21F para las dos personas sobre las que se pronunció la ciudadanía. Era y es obligación del Tribunal Supremo Electoral priorizar el carácter vinculante del referéndum del 21F sobre cualquier otra interpretación de cualquier autoridad del Estado. En este sentido, el acto del Tribunal Supremo Electoral constituye un acto de prevaricación en la medida en que toma una decisión a sabienda que es irregular y que es injusta. Los miembros del Tribunal Electoral, los miembros del tribunal que han tomado esta decisión son perfectamente conocedores de las responsabilidades en las que incurren y tendrán que responder por ella. Los demócratas llamamos a toda Bolivia que dijo no a impugnar esta decisión del Tribunal Supremo Electoral y para ello
participaremos activamente en el paro de mañana, pidiendo a la ciudadanía que apoye con su firma nuestra impugnación. Es la hora de que los que dijimos no, hagamos sentir nuestra indignación a un tribunal corrupto. Por eso, junto a Bolivia dice no, lanzaremos la campaña Yo impugno. Un firmazo por el no de toda Bolivia. Asimismo, presentaremos ante los organismos internacionales pertinentes las acciones legales necesarias para que este ultraje a la ciudadanía boliviana no quede impune. Es el momento de que Bolivia dice no suene con más fuerza, con más unidad, con más valentía. En las próximas elecciones no nos jugamos solo quién gobierna, nos jugamos la democracia, nos jugamos el futuro de Bolivia y ese futuro lo construiremos gritando Bolivia dijo no. Que nadie crea que Bolivia se va a callar resignada. Bolivia está indignada y nadie ahogará su grito. Y el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, ha manifestado de que está firme el paro cívico para mañana y que invita a toda la población a que se sume. Con su Comité Pro Santa Cruz para reafirmar, para fortalecer la decisión de llevar adelante nuestro paro cívico nacional en rechazo de los que cometen los delitos del Tribunal Electoral al haber habilitado un binomio inconstitucional que se encontraba inhabilitado por la Constitución Política del Estado y por los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016. Esta medida, que lo tiene asustado al gobierno, va a continuar y con más fuerza. No ha dado fortaleza, no ha dado unidad. Por eso el paro sigue y las medidas que se van a dictar después del paro las vamos a hacer en un directorio ampliado que está citado para el día viernes en hora de la noche y un directorio nacional, una reunión nacional de movimiento cívico que vamos a realizar el día viernes en el transcurso de la mañana en la ciudad de Cochabamba. No nos vamos a dejar, vamos a seguir en la lucha. Hoy la lucha continúa con mayor fuerza, con mayor unidad, con mayor fortaleza. No nos van a... Bien, eran las palabras del presidente del Comité Pro Santa Cruz. Ahora vamos a conocer también la opinión del alcalde, o más bien del gobernador de Tarija, Adrián Oliva, que se refiere también a esto y llama a las movilizaciones y obviamente está en contra del fallo del Tribunal Supremo Electoral. Condenar esta actitud del árbitro que tiene a su cargo llevar adelante los procesos electorales y es el garante de la democracia en Bolivia. Ellos el día de ayer han tomado partido. Lo han hecho a favor de un gobierno y en contra de la voluntad de un pueblo. El día de ayer lo que se ha impuesto es la decisión del gobierno en contra de la voluntad de un pueblo. Y no hay forma de justificar o explicar en un país democrático que la decisión de la mayoría de un pueblo esté supeditada a una minoría que, por el ejercicio o el abuso del poder, intenta imponerse. Un llamado a todos los hombres y mujeres del departamento y del país a que defendamos en todos los escenarios, en todos los ámbitos, la democracia boliviana. Esta no es la primera vez que un órgano electoral, que una corte electoral, que un tribunal electoral, que unos cuantos vulneran el mandato y la voluntad de un pueblo.
Esto ya sucedió en el pasado. Hay que recordar la famosa banda de los cuatro vocales que usaban y abusaban del poder que tenían para favorecer políticamente y para cometer fraude electoral en el país. Esto ya ha sucedido en el pasado y la solución que se dio, la forma en cómo se enfrentó en ese momento ese tipo de conductas fue precisamente buscar un cambio en las instituciones. Y se logró en esa época que vocales probos se hagan cargo y sean responsables de manejar instituciones como la Corte Nacional Electoral. Por tanto, hoy se vuelve a consumar otro hecho, de otra banda de cuatro, que lo que están haciendo es afectar la esencia misma de la democracia desde el propio árbitro garante encargado de los procesos electorales. Y eso debe motivarnos a defender la democracia en las calles, a defender la democracia en las urnas, a luchar por todos los medios que tenemos para cambiar el estado de cosas y para asegurar en el futuro que tengamos un árbitro electoral independiente, que tengamos una justicia independiente y que tengamos un gobierno que respete a las mayorías. Y el senador y candidato por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, también ha rechazado el fallo del Tribunal Supremo Electoral y ha llamado también a la unidad a los opositores para que continúen con la lucha. Una vez más se comprueba que Evo Morales trabaja para satisfacer sus propias ambiciones y no para servir al pueblo. También se comprueba que en Bolivia no hay una justicia independiente y sin una verdadera justicia no hay una verdadera democracia. Rechazamos y condenamos esta habilitación inconstitucional que constituye una burla del voto del pueblo, del voto del 21F y por lo tanto afecta, atenta contra las bases fundamentales del Estado de Derecho y de una democracia. Tenemos que seguir apoyando a ese pueblo, a esa ciudadanía que está protestando, que está indignada y así como los médicos nos dieron el ejemplo con el Código Penal, hay que seguir de forma pacífica y democrática reclamando nuestro derecho a que se respete al voto del 21F y no dar por consumado esta habilitación. Bueno, hay que trabajar, nosotros como Bolivia Dice No, y ya lo anunciaba el presidente de nuestro partido, el gobernador Rubén Costa, seguimos con la campaña para promover esa impugnación masiva, vamos a seguir apoyando el paro nacional que hay para mañana, vamos a seguir trabajando en apoyar y acompañar a todas las plataformas ciudadanas que están justamente expresando la indignación de la gente por la burla del voto del 21F y acabo de llegar, hemos estado lunes y martes denunciando en la OEA, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esto constituye una ruptura del orden constitucional en Bolivia, que constituye un atentado contra la democracia y por lo tanto esa campaña internacional tiene que seguir para que tanto los países latinoamericanos como otras naciones con las cuales tenemos mayor relación conozcan que en Bolivia el presidente Evo Morales se aparta de la Constitución, atenta contra la democracia y por lo tanto cae en lo que se llama la ruptura del orden constitucional. Vamos a analizar todas las mejores medidas que se vayan a tomar. Nosotros como Bolivia Dice No tenemos ya una campaña en curso que es nuestra prioridad en este momento, pero sobre todo la campaña de impugnación masiva que hemos llamado. No nos olvidemos que todavía está corriendo el plazo para estas impugnaciones y que además la ley de régimen electoral que está por encima de ese reglamento no establece ninguna limitación a los ciudadanos para que puedan impugnar y por lo tanto se debe aplicar esa ley de régimen electoral. Y hay que seguir trabajando, no hay que dar por consumado para nada esta habilitación. Repito, los médicos ya nos dieron el ejemplo con el Código Penal, hay que seguir expresando la protesta y la indignación ciudadana de todas las formas pacíficas y democráticas que los ciudadanos vayan viendo y nosotros estaremos acompañando y apoyando a nuestro pueblo. Bueno, esa audiencia es muy importante, ahí no se toma una resolución, pero ya se vuelve un escenario de debate internacional sobre esta pretensión para la reelección inconstitucional y ilegítima de Morales y García Linera y obviamente también sirve para que quienes tienen que tomar una próxima decisión, que son los comisionados de la CIDH, puedan tener directamente los argumentos de ambas partes
y esperamos nosotros que esto contribuya también para aquello que hemos solicitado los demócratas, se produzca un tratamiento anticipado que evite un daño irreparable a nuestra democracia, como constituirían la consolidación de estas candidaturas y una eventual participación en las elecciones. Y Marcelo Cruz, es dirigente del transporte pesado, ha manifestado también su protesta por la habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera, y si bien no van a bloquear, pues tampoco van a sacar sus unidades a trabajar. Realmente ya es suficiente. El país en este momento está viviendo en un momento de zozobra, dado y gracias a esos vocales serviles al gobierno que lamentablemente han burlado la voluntad popular. El pueblo boliviano en su gran mayoría ha votado no y se debe respetar. ¿Con qué garantías nosotros vamos a irnos a unas nuevas elecciones, tanto primarias como elecciones generales? No hay las suficientes garantías para que se respete el voto ciudadano de cada uno de las personas que vivimos en Bolivia. En este momento estamos movilizados, estamos muy preocupados por la situación política, porque a partir de la habilitación del binomio del MAS y ISP, estamos viviendo en una dictadura. Llamamos a todos los bolivianos, a cada una de las personas que nos están viendo y escuchando, a movilizarse, salir a las calles, tomar sus ciudades, tomar el país mismo para hacer respetar la voluntad del pueblo boliviano. Democracia sí, dictadura no. Bolivia dijo no. El transporte pesado mañana va a acatar el paro cívico. ¿Cuántas unidades? Nosotros a partir de hoy, a partir de las 12 de la noche, 0 horas de mañana, estamos en afronte, estamos guardando nuestras unidades, respetando el paro ciudadano nacional que ha sido convocado a niveles de toda Bolivia. Nosotros vamos a guardar nuestras unidades y nos vamos a movilizar en diferentes puntos del país para poder hacer respetar la voluntad del pueblo boliviano. ¿No habrá bloqueos? No habrá bloqueos, pero sí nos vamos a movilizar, vamos a resguardar que el paro nacional, sí, ciudadano, se respete en todas las capitales de departamento y en otros puntos del país. ¿Cuántas unidades se van a guardar mañana? Nosotros como sector, como Asociatril, tenemos más de 6.000 unidades que van a ser guardadas para poder respaldar el paro ciudadano que va a ser a partir del día de mañana a las 6.